una falsa lluvia, una falsa lluvia. Pero todo. Vamos a ir de inmediato con Dani Muñoz. Ayer fue noticia eso de las 17 horas cuando se informó la libertad de Nicolás López. ¿Por qué no nos cuenta un poquito, Dani? Así es. Buenos días, Julio. Buenos días, Monse. Ya le voy a pedir ayuda a Miguel para que empiece a mostrar en detalle y podamos caminar también y recorrer en las afueras de la casa y también productora de Nicolás López. Gran impacto justamente causó esta noticia que tú bien describías, Julito, que se dio a conocer pasadas las 5 de la tarde del día de ayer. Finalmente, ¿qué es lo que decide la Corte Suprema? Recordar que la defensa de Nicolás López, la abogada Paula Vial, había solicitado un recurso de amparo justamente para que él no cumpliera con esta medida cautelar de prisión preventiva. Justamente durante la tarde del día de ayer se da a conocer de que la Corte Suprema, en 4 votos contra 1, solamente uno fue quien se opuso a esta decisión, concede la libertad prácticamente inmediata y por tanto tenía que salir él en cosa de segundas del penal de Casablanca, donde estaba cumpliendo su prisión preventiva como medida cautelar luego de que fuese ya sentenciado a 5 años y 1 día por pena efectiva por abusos reiterados. Recordar que esta condena ya se había estipulado desde 20 de mayo pasado. Fueron 13 días exactamente lo que él alcanzó a estar tras las rejas. Recordar que el primer centro de detención donde él estuvo fue en Santiago 1. Sin embargo, una vez que él habría recibido una amenaza de muerte y por tanto también su abogada lo da a conocer, así es trasladado finalmente al penal de Casablanca, donde no alcanza a estar más de 2 semanas. En este caso, lo que llama la atención, y justamente también el grupo de Chile Actores ha mencionado a través de diferentes redes sociales por qué razón él había salido libre. Varias han sido las opiniones con respecto, pero finalmente, según este recurso de amparo que se da a conocer, que tiene 12 hojas y donde firman estos 5 jueces, finalmente se dice que no se tienen antecedentes suficientes que permitan o que, mejor dicho, establezcan la razón de que él cumpla la prisión preventiva, en este caso como la medida cautelar más gravosa que existe hoy en nuestra ley. Sabemos que otras pueden ser las medidas cautelares, como lo es arresto domiciliario firmancial o también arresto domiciliario nocturno. Sin embargo, se entiende que la más gravosa es la prisión preventiva. Se había realizado una audiencia, Julio Monse, el 26 pasado de abril en este caso, y dicen ellos, la Corte Suprema, de que no se agrega ningún antecedente nuevo que finalmente permita, en este caso, explicar por qué razón él debía estar al interior de la cárcel cumpliendo esta prisión preventiva. Llama la atención porque ahora la pregunta es, ¿dónde se encuentra él? Él, entiendo, tiene solamente 2 medidas cautelares desde ayer en la tarde, que viene siendo la firma mensual y también el arraigo nacional. Solo eso. Por tanto, él a lo largo de Chile podría estar en libertad moviéndose de un lugar a otro. ¿En qué punto exactamente? Bueno, nosotros quisimos venir a la comuna de Providencia porque esta sería su productora y también su casa donde él viviría. Sin embargo, la última vez, Julio Monse, donde fue detenido fue en la casa de la abogada en la comuna de Lo Barnechea. Sí. Julio Monse. Dani, sí, lo que pasa es que yo creo que es bien importante porque este es un tema legal que es complejo, pero que vale la pena explicarlo por un tema de alguna manera institucional y para entender y no juzgar o no prejuzgar al no entender por qué la justicia hace lo que hizo. ¿Saben por qué lo digo? Porque de alguna manera está en el ambiente diciendo que porque tiene plata logró esto. Entonces lo que voy a explicar es solamente el tema procesal por el cual se le da finalmente se le levanta la medida cautelar de prisión preventiva. Ya, lo voy a explicar un segundo porque en el fondo, en un proceso normal, aquí ya se le declaró culpable, pero él no se le ha asignado aún la condena, la sentencia, lo que se llama el cúmplice, ¿ya? Y las personas, mientras no se les declare y sentencie y se les dé a conocer la condena, lo que deben cumplir, la persona está con estas medidas cautelares. Y lo que pasa es que aquí todavía no se ha dictado el cúmplice porque está en proceso el recurso de nulidad.
que tiene que contestarlo en estos días la Corte Suprema. ¿Por qué lo digo? Porque esto no es solamente para Nicolás López, es para todas las personas que cuando se les condena tienen que esperar luego la dictación de la sentencia y el cúmplase. Y en este caso no se ha dictado porque legalmente no corresponde dictarla. Entonces, finalmente yo me doy el trabajo de explicarlo porque creo que también los mantos de duda respecto a las influencias, a la plata, obviamente que la justicia en Chile es muy distinta cuando tú tienes un buen abogado. Pero también hay que entender que los procesos judiciales tienen esto y la prisión preventiva es una medida cautelar que tiene que ver con el proceso que iba en curso. Entonces él tenía una medida cautelar que era arraigo nacional y firma mensual. Se le pide aumentar esa medida cautelar, se logra, pero la Corte Suprema la revoca porque no tiene peligro de fuga. Bueno, aquí está... este es un caso muy emblemático, ¿eh? Yo creo que también hay casos y casos, ¿no? Este caso de Nicolás López ha sido largo, extenso, mediático y por lo tanto ha sido muy emblemático. Están todos los ojos puestos en este caso. Se le pidió una cautelar, que es la más gravosa, la prisión preventiva, ¿no es cierto? Se otorgó en su momento. Nicolás López tiene un equipo de abogados que es importante y por lo tanto han acudido a todos las herramientas que tienen procesales, ¿no es cierto? Primero para tratar de impedirlo y después para pedir estos recursos, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que se produce acá, ¿no es cierto? Como bien dice Monse, está en trámite este recurso de nulidad y la cuestión de fondo aquí para explicarlo fácil es ¿dónde espera este recurso de nulidad Nicolás López? ¿Lo espera en prisión preventiva o lo espera con otro cautelar? ¿Qué es lo que indicó ayer la Corte Suprema? Dijo que no había indicios de fuga, no había indicios, ¿no es cierto?, de que esta persona, ¿no es cierto?, se pudiera escapar, por lo tanto, esperar este tiempo, ¿no es cierto?, en que se resuelve, ¿no es cierto?, en que haya resolución, no tendría por qué hacerlo en la cárcel, lo puede hacer, ¿no es cierto?, con otra cautelar. El hecho es, ¿cooperó o no cooperó López? ¿Qué es lo que está en cuestión, no? Es lo que ayer se discutía. Ha sido una persona que ha colaborado con la investigación como para que tenga una cautelar menos gravosa. Bueno, ahí están, y por eso la justicia es impartida por seres humanos, ¿no? Ahí está la Corte Suprema, que por 4-1, tengo entendido, Lucho, ¿no es cierto?, finalmente le otorgó la libertad inmediata a Nicolás López. Lucho Galde. Mira, y sobre lo que están diciendo ustedes, Julio, Monse, yo siento que acá hay señales, y hay señales bastante claras que da la Corte Suprema en este caso. Y me quiero ir a lo que comentaba la Monse del recurso de nulidad. El recurso de nulidad se presentó el jueves pasado. ¿Qué es lo que busca el recurso de nulidad? Anular el juicio, que se haga un nuevo juicio. Y en este recurso de nulidad, Paula Vial, el argumento principal que presenta es que se vieron afectadas las garantías constitucionales de su defendido. ¿Qué significa y dónde lo apunta ella? En el debido proceso. ¿Qué es lo que tiene cualquier persona cuando está en un juicio? Dice que no, lo que ella dice, básicamente, es que no hubo un debido proceso contra Nicolás López. ¿Por qué? Porque las pruebas que se presentaron no eran fuertes ni científicas. Eso es lo que aduce la defensa. ¿A qué es lo que apunta con esto? A que gran parte de la prueba que permitió condenar a Nicolás López es una prueba testimonial, que no hay una prueba científica, dice la defensa. ¿Cuál es la jugada que hace aquí la defensa de Nicolás López? Al presentar este tipo de recurso, el de verse afectadas las garantías constitucionales, va directo a la Corte Suprema, no va a la Corte de Apelaciones. Y la Corte Suprema es muy tajante con esto de las pruebas científicas. Entonces no es descartable para nada. Yo lo veo que está bastante amplio y bien abierto el abanico de que el juicio pueda ser anulado. Yo no lo descarto. En un momento, lo conversé con varios abogados ayer, yo les decía, oye, pero Nicolás López fue condenado en un 3-0, en un fallo unánime. Habitualmente cuando un recurso de nulidad tiene posibilidades de verse en la Corte, de ganar en la Corte, que exista lo que se llama el supremazo, es cuando existe un voto disidente. Pero me dijeron acá en este caso, va por estas garantías, que la Corte siempre es muy tajante en esto, y si no hay una prueba concreta para la Corte, no es descartable de que pueda haber una nulidad.
Yo lo que le preguntaba ayer a varios abogados era, pero ya, ¿qué espera la Corte? ¿De que aquí haya una cámara de seguridad en la pieza de Nicolás López donde ocurrieron los hechos y ahí se pueda mostrar eso? Y me dijeron varios abogados, prácticamente sí. Porque el tema de peritaje psicológico, claro, la defensa también puede presentar un peritaje. Entonces, ese tema, yo creo que la Corte dio una señal bastante fuerte referente a esta situación con el tema de la prisión preventiva. Lo que pasa es que yo creo que el tema de la prisión preventiva corre por un carril separado de lo que está viendo la Corte hoy día de la nulidad. Eso para entenderlo, yo creo que para no sembrar los mantos de dudas más allá de los límites de las propias instituciones. Eso que es lo que quiero decir, que el criterio súper procesal es las prisiones, las medidas cautelares corren aparte de lo que está viendo la Corte del recurso de nulidad. Y las personas deben muchas veces permanecer en la misma medida cautelar mientras esperan justamente la resolución de la Corte Suprema. Eso es lo que quiero decir, que en el fondo él, en espera de que si se acepta o no la nulidad, está esperando rige la misma medida cautelar porque la Corte Suprema no encontró argumentos para que esperara esta resolución en la cárcel, ¿no es cierto? Pero yo creo que lo que tú apuntas, Lucho, es uno de los grandes temas en relación a la justicia en el abuso sexual. Porque lo que aquí está claro, y tal como dices tú, que las pruebas y justamente la evaluación de las pruebas son muy distintos cuando el delito se trata de un abuso sexual, porque efectivamente no hay una cámara de seguridad. Entonces, el peso que tiene el testimonio de las víctimas es mucho más importante y debe ser considerado mucho más que en un juicio de otra índole, donde efectivamente hay pruebas que podríamos llamar científicas. Entonces, ahí va a ser importante cómo se pronuncia la Corte Suprema, porque esto también sienta un precedente respecto a los criterios judiciales para casos de abuso sexual. Sí, yo creo que no es hora de mezclar, ¿no? Nicolás López sale de la cárcel hasta, ¿no es cierto?, que se falle con respecto al recurso de nulidad. No es que esté libre, digamos, porque también la gente a veces se confunde y dice, salió libre. No, está libre, ¿no es cierto? Son estas cautelares mientras se ve lo del recurso de nulidad. La ejecución de la sentencia. Lo otro yo creo que es bien relevante decir que en su gran mayoría los fallos con respecto al abuso sexual son por testimonio. Son por testimonio, o sea, es pero no es. Hay fallos favorables y que son testimoniales y que, lógicamente, ¿no es cierto?, son favorables para las víctimas y son testimoniales, están ahí, son en su gran mayoría. Entonces, no sería extraño, ¿no es cierto?, que si Nicolás López sale nuevamente culpable o no se acepta este recurso de nulidad, sea por este fallo que las pruebas son testimoniales, porque eso ocurre habitualmente, digamos. Ahora, el tema es no mezclar, ¿no? Eso es bien interesante. De lo que habla la Corte Suprema ayer no es del fondo de lo del recurso de nulidad. Y no es declararlo, claro, y no es inocente. Y no es levantando justamente el veredicto de ese juicio, ¿no? De los jueces. Él hasta el momento es culpable de abuso sexual reiterado. Bueno, pero aquí también se ve lo que es tener un buen abogado, por Lucho. ¿Ah? Cuando hay un buen abogado, bueno, es que ahí está el tema. Ahí está, bueno, esa es una discusión. Esa es una discusión larga que daremos en algún momento porque tenemos que avanzar con la información. Son las 8:17.